Fundamentos de programación. Los aspectos fundamentales para lo que es el entendimiento de la programación, sea de cualquier tipo. En este caso, programación visual, se basa precisamente en la teoría de la programación, y para eso vamos a dedicar este video a la explicación de lo que son los fundamentos de programación. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal, regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos, bienvenido. Si te es posible, dona, cualquier donativo es bueno, recuerda, no hay donativos pequeños, apoya mi canal. Fundamentos de programación. La computadora no solo es una máquina capaz de entregar un resultado, sino que además podemos diseñar con ella soluciones a la medida. A las soluciones creadas se les conoce como programa, luego estos son una serie de operaciones que realiza la computadora para llegar a un resultado específico. Ahora, para que un programa llegue a una solución final, se requiere que que realice una serie de pasos y que sean organizados y representen un proceso que se describe en el estudio y se le denomina algoritmo. Ese proceso algorítmico es una serie de pasos lógicos que nos llevan a obtener un resultado específico. El proceso de la información dentro de una computadora, ¿sí?, nos lleva a la obtención primero de datos importantes para que entendamos lo que queremos hacer. Estos datos deben de procesarse a través de una serie lógica de pasos que nos va a llevar a obtener un resultado, que son los datos de salida. Sin embargo, para poder llevar a cabo el proceso, se utiliza dentro de la computadora todo lo que es el hardware e incluso software que está contenido en ella. Así vamos a poder hacer uso de lo que es el CPU, la unidad de control, la unidad aritmética lógica, la memoria, los dispositivos de entrada como el ratón, por ejemplo, o el micrófono, y los dispositivos de salida como el monitor, ¿sí?, como las impresoras, etc. Bueno, este tipo de cosas son lo que nos permite interactuar con los sistemas de cómputo para poder echar a andar o trabajar con los algoritmos. Pero entonces, ¿qué es un algoritmo? La palabra se deriva del árabe algoritmi. Esa es una palabrita árabe muy común, de donde es un apellido, de hecho, de donde surge el nombre de algoritmo. Es el nombre de un matemático astrónomo árabe que escribió un tratado sobre manipulación de números y ecuaciones en el siglo XIX. De ahí fue que se empezaron a crear la serie lógica de pasos para el tratamiento numérico y después para el tratamiento lógico, y dio origen precisamente a lo que hoy conocemos como algoritmos. Se define como la serie de pasos organizados que describe el proceso que se debe seguir para dar solución a un problema específico. Estos pasos son acciones primitivas, es decir, el procesador es capaz de ejecutarlas sin información suplementaria. ¿Qué es entonces un algoritmo? Existen dos tipos: los algoritmos determinísticos y los algoritmos no determinísticos. Los algoritmos determinísticos o no determinísticos nos van a llevar a la obtención de resultados cualitativos o cuantitativos. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia? Los algoritmos determinísticos, para los mismos datos de entrada, se producen los mismos datos de salida. Eso es un algoritmo determinístico. O sea, si es un algoritmo determinístico, es cada vez que lo ejecutemos, se van a producir con los mismos datos, se van a producir los mismos datos de salida. Mientras que el algoritmo no determinístico, nos lleva a que para los mismos datos de entrada pueden producirse diferentes datos de salida.
Esto es, entonces, un algoritmo no determinístico puede derivar en otras circunstancias a la salida. Si podemos hablar de ejemplos de este tipo, un algoritmo determinístico es, por ejemplo, cuando programamos una suma. 2 más 2 siempre va a ser 4. Es un algoritmo determinístico. 3 menos 2 siempre va a ser 1. 2 por 3 siempre va a ser 6. Y así sucesivamente, las operaciones aritméticas son ejemplos fundamentales de algoritmos determinísticos. Un ejemplo de algoritmos no determinísticos corresponde precisamente a aquellos en los que dependen de un número que le llamamos aleatorio. Un número que puede cambiar de un evento al siguiente, porque va a tener comportamientos aleatorios. Recuerden que los comportamientos en la computadora se conocen como aleatorios porque dependen directamente del cronómetro de la computadora. Esto es, toma los milésimas de toma las milésimas de un segundo para que cuando se genere el evento X o Y, ese evento X o Y va a ocupar un espacio en el tiempo de la computadora, y ese espacio en el tiempo de la computadora es el que va a provocar, ¿sí? que pueda generar valores entre 0 y 999 milisegundos, y a esos valores, porque dependen directamente del momento en el que fue ejecutado un evento, en esos valores precisamente se conocen como algoritmos aleatorios. O sea, porque dependen de un número al azar, de un número que depende del momento en el que fue ejecutado. Por eso es que se conoce como no determinístico, porque a lo mejor el evento que lo corremos en este momento va a dar como resultado, por decir algo, 5, y si lo vuelvo a correr en un instante posterior, probablemente de 10, de 15, porque es un número aleatorio distinto. Y entonces son precisamente que para los mismos datos, de entrada me puede dar valores distintos en la salida por situaciones como la que estoy mencionando. Calcular la media aritmética de dos números con una calculadora. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es que borramos el contenido de la computadora tecleando el botón AC. Posterior a eso, vamos a teclear el primer número que queremos utilizar para el promedio. Luego vamos a pulsar la tecla más, por ejemplo. Luego tecleamos el segundo número. Posteriormente podemos teclear la tecla más o el signo igual para que calcule la suma de esos números. Cuando ya haya sumado estos números, entonces tecleamos la diagonal y entonces tecleamos el número 2 para dividir esa suma entre 2, y después pulsamos otra vez la tecla igual, y entonces me va a arrojar la división de la suma de esos dos números, y eso se conoce como promedio, ¿sí? Aritmético. Muy bien. El problema es calcular, por ejemplo, la longitud de una circunferencia y el área del círculo que limita, dado la longitud del radio. La determinación de las primitivas de las que partimos son las operaciones aritméticas simples. El lenguaje simbólico a utilizar, lenguaje de representación de expresiones matemáticas. La representación de los datos es la cadena de caracteres para las incógnitas, variables, de los números, por ejemplo, en este caso, números reales. Establecer datos de entrada. Pues de entrada necesito el radio, que es el radio de la circunferencia, para poder determinar el tamaño de la circunferencia. Ese me permite determinar ese tamaño. Y entonces, si yo conozco el radio, puedo conocer el tamaño de la circunferencia sin ningún problema. Sobre todo si sabemos que la circunferencia está estructurada por 6 veces el radio, o por 2 veces, ¿sí? 2 veces por pi por el diámetro, o 6 veces por pi por el radio. Porque acuérdense que, bueno, más bien sería 2 veces
3.141592.6 o 1416 veces el radio. Eso sería el perímetro de la circunferencia, ¿ok? O sea, la longitud que tiene la circunferencia. También debemos establecer los datos de salida. En este caso va a ser una medida de longitud, o sea, el perímetro de la circunferencia o la longitud de la circunferencia, ¿sí? O el área del círculo, si estuviéramos buscando el área, que sería, ¿sí?, el metros cuadrados, centímetros cuadrados, dependiendo de las unidades que estoy utilizando para esa circunferencia. Y estoy hablando de un área porque tendría que tener los valores de la multiplicación de un lado por otro, y entonces estaríamos hablando de una superficie plana, ya no de una línea. Mientras que el perímetro de la circunferencia es una longitud y es una línea. Establecer las relaciones entre los datos de entrada y salida es generar las ecuaciones. Por eso se dice que si nosotros conocemos el algoritmo matemático que resuelve el problema, tenemos desarrollada casi el 100% de la programación, el 80% por lo menos. Entonces tenemos que, por ejemplo, la longitud de una circunferencia o el perímetro de la circunferencia es igual a 2 veces pi, 3.1416, por el radio, o sea, por el tamaño del radio. El área es 3.1416, o sea, una vez, pero por el radio al cuadrado, o sea, por R por R. Esto es el área de la circunferencia, pi por radio al cuadrado. Muy bien. ¿Qué condiciones debe cumplir? Bueno, primero es que debe de tener un punto de partida de inicio. Esa es la forma de escribir cualquier proyecto en programación. Además, debe de soportar la mayoría de las variantes que puedan presentarse en la definición del problema. Debemos de estar bien definidos, ¿sí? Todas las ejecuciones con los mismos datos de entrada deben devolver los mismos datos de salida. Entonces estamos hablando de un algoritmo determinístico. Además, ser finito. Esto es, el algoritmo debe acabar, ¿sí?, tras el número finito de pasos, tamaño en tiempo de ejecución. O sea, inicia, recibe datos, ejecuta los datos en procesos, proporciona las salidas de esos datos almacenados o mostrados en pantalla, etcétera, y termina. Y eso serían los procesos normales de un algoritmo. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal. Regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos. Bienvenido. Si te es posible, dona. Cualquier donativo es bueno. Recuerda, no hay donativos pequeños. Apoya mi canal. La diferencia entre algoritmo y programa. Los algoritmos no son directamente interpretados por la computadora y deben ser traducidos a un lenguaje de programación concreto. Esto es, los algoritmos son lenguaje similar al que nosotros utilizamos, pero de manera lógica. Pero ya lo que es la ejecución del programa se hace porque se lleva a cabo una interpretación o una compilación, que son los dos procesos que existen para la ejecución de programas. La interpretación de secuencias lógicas o de estructuras lógicas, o la compilación de estructuras lógicas, y que me permite precisamente lograr ejecutar el programa para obtener los resultados que se están buscando. El ciclo de vida del software. Tenemos la definición, por ejemplo, de una variable, el desarrollo, diseño, codificación, prueba y el mantenimiento. Ahora, ese mantenimiento tiene que verificar si existen modificaciones o adaptaciones para volver a generar la definición correspondiente. Mientras que si llegamos al punto del mantenimiento, debemos detectar errores. Si hay errores, debemos de volver a ejecutar el desarrollo, el diseño, la codificación y la prueba. Pero si aún así tenemos otro tipo de fallos de definición, o sea, donde a lo mejor los datos que estoy queriendo utilizar no son los que realmente necesito, entonces tengo que irme hasta la definición.
Por eso tenemos entonces el flujo de definición a desarrollo, diseño, codificación y pruebas para poder hacer la ejecución y verificar que todo esté funcionando correctamente. Si hay errores, entonces regreso para volver a hacer la ejecución. Pero si los errores son fallos de definición, entonces tengo que regresar hasta la definición. Por otro lado, si al ejecutar el proyecto, el proceso, sé que encuentro que tengo que hacer modificaciones y adaptaciones, entonces me regreso directamente hasta la definición. ¿Ok? Los elementos de un algoritmo. Los elementos de un algoritmo, pues para empezar necesito los datos, tipos de datos, operaciones primitivas, pero también necesito identificar las variables, las constantes y las expresiones. Operaciones de asignación, operaciones de entrada y salida, estructuras de control, o sea, todos este tipo de elementos que son fundamentales para poder lograr o ejecutar los algoritmos. Los datos. Los datos no es otra cosa más que información con la cual trabaja la computadora. ¿Cuáles son los tipos de datos? Bueno, se clasifican atendiendo a las propiedades, operaciones que se pueden realizar, etcétera. ¿Cuáles son los datos simples que más conocemos? Pues los numéricos, que pueden ser reales o enteros, los de carácter, que pueden ser letras, símbolos o números, los lógicos, que pueden ser verdaderos o falsos, los datos compuestos, que pueden estar formados por la agrupación de otros datos, ¿sí? Arreglos, registros y archivos apuntadores. Las operaciones primitivas en una computadora se realizan directamente en un lenguaje de programación sin indicar cómo hay que llevar a cabo esta estructura. Por ejemplo, el numérico, podemos encontrar suma, resta, división, multiplicación. El de carácter y numérico es, por ejemplo, estructuras del tipo menor que, mayor que, igual que, no igual a y no, sería menor igual que, mayor igual que y no igual a. Bueno, lo que tenemos representado aquí, ¿sí?, es una tabla lógica, se le conoce, ¿sí? En esta tabla lógica vamos a encontrar los valores, por ejemplo, de la variable a, que va a tomar, en este caso, como voy a trabajar dos variables, pues tengo que poner dos renglones para cada caso, porque va a tener la variación de la primera variable con respecto a la segunda variable. Ejemplo, si tenemos aquí verdadero, verdadero, falso y falso, para poder hacer todas las combinaciones posibles, acá será verdadero, falso y falso. Ok, y entonces con eso podemos tener verdadero, en la intersección, la i, ¿sí?, es verdadero, nada más cuando los dos se cumplen verdaderos, o falsos en cualquiera de los otros casos. Con uno solo que sea falso ya se convierte en falso. Y si tenemos los dos falsos, también es falso. Por otro lado, si nosotros hacemos una unión de variables, entonces resulta que tenemos la variable verdadera, la primera, y la segunda, entonces es verdadero. Pero aquí, con que una de ellas sea verdadera, esta estructura se transforma en verdadera. Mientras que si las dos son falsas, entonces sería falsa. Por otro lado, si decimos que es no B, entonces estamos negando la B. Esto es, si la B es verdadera, si la niego es falsa. Si la B es falsa, si la niego es verdadera. Si la B es verdadera, si la niego es falsa. Y si la F es falsa, entonces será verdadera porque la estoy negando. Estoy cambiando el valor específico de esa variable. Con respecto a las variables, también podemos estar hablando de entidad que posee un valor y es conocido en un programa o algoritmo por su nombre identificador. El valor de una variable puede cambiar a lo largo del algoritmo. Todas las variables son de un determinado tipo y solo pueden tomar valor de ese tipo. Se clasifican por
contenido en numéricas, lógicas y alfanuméricas. Las alfanuméricas incluso pueden formar conjuntos de variables que se llaman strings o cadenas. El uso puede ser de trabajo, contadores, acumuladores, etc. La constante. La constante es una entidad que posee un valor y es conocido por el algoritmo por un nombre que se le asigna. El valor de una constante no puede cambiar a lo largo del algoritmo, o sea, no puede cambiar su valor durante la ejecución del mismo. Por eso se llama constante. Las que pueden cambiar su valor durante la ejecución de un algoritmo se llaman variables. Se debe iniciar o inicializar, es decir, se asigna a un identificador su primer y único valor. Todas las constantes de un determinado tipo solo pueden inicializarse con valores de este tipo. Valores constantes son valores que aparecen específicamente en un algoritmo y no tienen identificador asignado. Identificador. Representa los datos de un programa. Un identificador es una secuencia de caracteres que sirve para identificar una posición en la memoria de la computadora que nos permite accesar a su contenido. Las reglas. Debe comenzar con una letra y no contener espacios en blanco. Las letras, dígitos y caracteres como la subrayada están permitidos después del primer carácter, no en el primero. La longitud puede ser hasta de 8 caracteres y en la actualidad hasta de 256 caracteres. O sea, dependiendo del lenguaje de programación y del software que estemos utilizando para el desarrollo de esos lenguajes. Las expresiones son combinaciones de constantes, variables, símbolos de operación, paréntesis y otros y nombres de funciones especiales. Cada expresión toma un valor determinado de acuerdo a las variables y constantes implicadas y la ejecución de las operaciones indicadas. Consta de operadores y de operandos. A eso se le conoce como expresión. Las operaciones de asignación corresponde a darle a una variable un determinado valor, o una variable se le puede asignar un valor constante, un valor de otra variable, un valor de una constante, el resultado de evaluar la expresión. Los valores asignados deben ser del mismo tipo que la variable, ¿sí? Es una operación destructiva. El valor anterior se pierde, se conserva el nuevo valor. Por ejemplo, podemos decir A igual a 5. Entonces su valor es 5. Pero si yo en un proceso siguiente pongo A igual a A más 5, entonces ya el valor que tenía de 5 se perdió. Porque el nuevo valor que va a tener son los 5 que tenía más los 5 que le estoy sumando, son 10. A igual a A más 5. Y entonces es un proceso destructivo. Destruye el valor original que tenía y construye un nuevo valor. Operaciones de entrada y salida. Se emplean para intercambiar información con un medio externo. Podemos encontrar entre las operaciones de entrada y salida y el intercambio de información operaciones de estructuras de control. Las más comunes son la secuencial. Una acción sigue a otra sin romper la secuencia. Eso se llaman operaciones secuenciales. Por ejemplo, si yo pongo A igual a 5, enseguida A igual a A más 5, enseguida A igual a A más B, enseguida A igual a A más B más C, pues primero se va a ejecutar la primera, luego la segunda, luego la tercera, luego la cuarta, etcétera.
y eso se llama secuencia. Esa es la forma de ejecutar secuencias. Después vienen las condicionales. Se realiza una acción u otra dependiendo del resultado de la evaluación de una expresión lógica. Pueden ser simples, si por ejemplo, entonces se aplica. Dobles, si entonces y si no, hacer otra cosa. O múltiples, si entonces, si no, varias alternativas hasta terminar. Entonces existen muchas de este tipo, condicionales. Otra condicional múltiple puede ser el switch case. Switch case 1, switch case 2, case 3, case 4. O sea, son casos. Entonces esas son condicionales múltiples. Las repetitivas o iterativas, ¿sí?, se repiten un conjunto de acciones una o más veces. Por ejemplo, hacer para llegar a tal cosa. O hacer mientras no se cumple tal condición, tú síguelo haciendo. O repetir repite hasta que se cumpla tal condición. Y son las formas que existen para este tipo de cosas. Ejemplo, un vendedor recibe un sueldo base más un 10% extra por comisión de sus ventas. El vendedor desea saber cuánto dinero obtendrá por concepto de comisiones por las 3 ventas que realiza en el mes y el total que recibirá en el mes tomando en cuenta su sueldo base y sus comisiones. Proponer un algoritmo y qué tipo de control tiene que usar. Si tenemos los siguientes datos, variables, ¿sí?, sueldo base, venta 1, venta 2, venta 3, total de las ventas, el concentrado, que sería el total de las ventas por el 10%, que sería la comisión. Luego el total a pagar, que sería el sueldo base más la comisión, y va a imprimir el total a pagar más la comisión, que sería el tamaño de la comisión, hasta que termine por medio del fin. ¿Qué tipo de secuencia es? ¿Qué tipo de algoritmo es? Es un algoritmo secuencial, ya que va haciendo cada línea una vez en el orden correspondiente. Entonces es un algoritmo secuencial. Esto es importante para que lo tengan en cuenta, porque probablemente lo tengamos que desarrollar dentro del proyecto. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal. Regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos. Bienvenido. Si te es posible, dona. Cualquier donativo es bueno. Recuerda, no hay donativos pequeños. Apoya mi canal. Luego, determinar si un alumno aprueba o reprueba un curso, sabiendo que aprobará si su promedio de 3 calificaciones es mayor o igual al 70, ¿sí? Reprueba en caso contrario. O sea, si es menor a 70, está reprobado. Entonces hacemos el inicio, leemos las 3 calificaciones, hacemos la suma de las 3 calificaciones, la dividimos entre 3. Si el promedio es mayor o igual que 70, entonces imprimimos alumno aprobado. De otro modo, si no, entonces imprimimos alumno reprobado. Fin de sí. O sea, terminamos. Esta es una decisión. ¿Por qué una decisión? Porque va a decidir entre si el alumno está aprobado o el alumno está reprobado. Por eso se llama decisión. Es una estructura condicional simple. Este ejemplo que acabamos de poner. Luego, los 3 números selectivos e imprimir el número mayor de los 3. Comenzamos con números selectivos. Y luego vamos a imprimir el número mayor de esos 3. O sea, tenemos que leer los 3, compararlos cada uno con los demás para obtener el número mayor. Entonces me dice, leemos M1, M2, M3. Y luego, si M1 es mayor que M2 y M1 es mayor que M3, entonces el número mayor es 1. ¿Sí? Ahora, si no, preguntamos, si M2 es mayor que M1 y M2 es mayor que M3,
entonces el mayor sería el número 2. De otro modo, si no, entonces el mayor forzosamente tendría que ser el número 3 y terminamos fin de sí porque tenemos dos sí ahí estructurados, ¿sí? Imprimimos el mayor y fin total. Sería la forma más simple de hacerlo de esta manera. Muy bien, aquí estamos aplicando una estructura secuencial múltiple. Calcular el promedio de un alumno que tiene 7 calificaciones en la materia de computación aplicada, por ejemplo. Inicio. Suma igual a 0. Estamos desechando todo lo que pueda tener contenido la variable suma. Leer nom, ¿sí? Leer el nombre, ¿sí? Hacer para las calificaciones de la 1 a la 7. Entonces me dice, primero, lee la calificación. ¿Cuál? Pues la primera, la 1. Suma igual a suma más calificación. Fin de para. El promedio es igual a suma entre 7. Imprimir promedio. Pero como todavía tengo que leer 7 calificaciones, aquí en la primera, sum igual a sum más calificación, pues lo que está haciendo precisamente es sumando todas las calificaciones que le van a llegar. Pero ¿cuántas son las calificaciones? Dijimos que iban a ser 7. Este es el ciclo para el primero, se repite el ciclo para el segundo, se repite el ciclo para el tercero y va haciendo el acumulado total y sacando el promedio de las 7 calificaciones al final de cuentas. Imprime el promedio y con eso termina el cálculo. Ahora, la cuarta, el fin más bien de la estructura hace hacer para leer todas las estructuras, todas las calificaciones. La representación de un algoritmo de manera gráfica se lleva a cabo a través de lo que conocemos como diagramas de flujo o pseudocódigos. Diagramas estructurados, ¿sí? Nazi, Scheiderman, que son otro tipo de diagramas. Vamos a analizar algunos diagramas de flujo para comprenderlo. Es la representación gráfica de un algoritmo. Esta representación se da cuando varios símbolos se relacionan entre sí mediante líneas que indican el orden en que deben ejecutar los procesos. Los símbolos han sido normalizados por la ANSI y recomendaciones es usar líneas de flujo horizontales y o verticales, evitar cruces de líneas utilizando conectores, usar conectores solo cuando sea necesario y se trazan los símbolos de manera de leer de arriba a abajo y de izquierda a derecha. El texto escrito dentro del mismo debe ser claro. Así tenemos las siguientes figuras comunes para lo que son los diagramas de flujo. Las primeras dos, círculos u óvalos, son el inicio y el final de cualquier algoritmo. Lo mismo para el final, conectores o el fin de los algoritmos, ¿sí? Se utilizan los círculos y los óvalos. Lo que es el paralelepípedo trapecio o trapezoide más bien indica la entrada y la salida de datos. Lo que es el rectángulo o paralelepípedo es el símbolo del proceso y o ejecución de una operación. El rombo es el símbolo de decisión. Después, para utilizar pedazos de código que representan algunas formas de programa, se utiliza este rectángulo doble con orillas gruesas en los lados, y eso es lo que nos representa ese tipo de conexión. Y deseamos los círculos o elipses, también pueden ser los conectores para continuar el proceso del programa si es que no nos cabe en una sola línea o una sola columna, ¿sí? Después viene lo que es el pseudocódigo. ¿Qué es el pseudocódigo y cómo lo podemos interpretar? Es una mezcla de lenguaje de programación y un idioma que se emplea
El pseudocódigo se puede definir como un lenguaje de especificaciones de algoritmos. Es la representación narrativa de los pasos que debe seguir un algoritmo para dar una solución a un problema. El pseudocódigo utiliza palabras que indican el proceso a realizar. Es lejos el método más empleado, ya que permite en forma fácil representar las operaciones repetitivas, complejas, y pasa a un lenguaje de programación. Los diagramas estructurados. ¿Qué es un diagrama estructurado? También conocido como diagrama de Chapin, ¿sí? Similar al diagrama de flujo, pero se omiten las flechas de unión y las cajas son contiguas. Las acciones sucesivas se pueden escribir en cajas sucesivas. Así tenemos este ejemplo que nos dice: el inicio, leer un número, suma igual a 0, contador igual a 1, suma igual a suma más contador, contador igual a contador más 1, contador no igual a número más 1, escribir, suma y fin. Y entonces con esto podemos, tenemos un ejemplo de un diagrama de flujo común y corriente. El algoritmo de la suma de números naturales. Tenemos las variables, que son los números naturales, ¿sí? Contador, suma, etc. El inicio, que corresponde a leer un número. La suma se inicializa con 0 para que no tenga contenido, y el contador en 1. Ahora, la acción hacer una suma, suma igual a suma más contador, contador igual a contador más 1, mientras contador no sea igual a 1, al número más 1, perdón, y mientras contador no sea igual al número más 1, entonces debemos escribir la suma resultante, es decir, escribir la suma. Muy bien. La metodología de diseño. Para un problema existente, muchos algoritmos para elegir el más adecuado se debe considerar legibilidad, portabilidad, modificabilidad, eficiencia, modularidad, estructuración. La programación estructurada, que es una programación que permite una estructura fundamental y básica, ¿sí? Es un conjunto de técnicas que aumenta la productividad. Utiliza un número limitado de estructuras. Aquí, por favor. Ok. El conjunto, decíamos entonces que es un conjunto de técnicas que aumenta la productividad. Utiliza un número limitado de estructuras de control que minimiza la complejidad de los problemas. Teorema de Bohm-Jacopini, por ejemplo. Cualquier programa puede escribirse utilizando solo 3 estructuras de control: secuencial, selectiva o de decisión, y repetitiva o ciclo. Algunas formas o estructuras, arquitecturas del desarrollo es, por ejemplo, la estructura top-down, que establece una serie de niveles de mayor a menor complejidad y que den solución a los problemas. El diseño consiste en una serie de descomposiciones sucesivas del problema inicial, que recibe el refinamiento progresivo de repertorio de instrucciones a través de simplificar el problema y los subproblemas de cada descomposición. Las diferencias entre programar por separado, ¿sí? El programa final queda estructurado en forma de bloques o módulos, lo que hace más fácil su lectura y su mantención, o sea, tomar el mantenimiento.
Así el diseño top-down comienza con un nivel 0, ¿sí? Que es un nivel normalmente complejo. Se subdivide en niveles que son cada vez menos complejos, más subdivididos, y entonces eso nos permite generar un programa más o menos simple a partir de estructuras muy complejas. Por otro lado, tenemos el inverso, que es el bottom-up. Ese diseño se aplica cuando necesitamos resolver un problema que ha aparecido de inmediato. Es difícil a través de este método llegar a integrar los subsistemas al grado tal que el empeño global sea fluido. Generalmente resultan más costosos y a veces introducen el sistema datos carentes de valor, o sea, no tienen sentido. De los dos algoritmos que existen y que son inversos, el top-down o el bottom-up, el que más recomendamos pues es el top-down, que es el que más nos va a permitir ir desglosando cada uno de los componentes. Los lenguajes de programación. Los lenguajes de programación son los conjuntos de símbolos y reglas utilizados para construir un programa. Se clasifican según el nivel de proximidad al sistema utilizado por el procesador, de más bajo al más alto. Ejemplo, el lenguaje de máquina es el de más bajo nivel. El lenguaje ensamblador es un lenguaje pues, de bajo nivel, pero más elevado que el de máquina. Y el lenguaje de alto nivel son lenguajes cercanos al lenguaje humano. El lenguaje de máquina utiliza código binario. Cada computadora, en la actualidad pueden utilizar código binario, código octal y código hexadecimal, que son los tres que más se utilizan. Cada computadora posee un propio lenguaje. Una instrucción se compone de código de operación, operandos. Las ventajas son, es entendible por la computadora, es muy eficiente. Los inconvenientes: es complicado trabajar con código binario. El programador debe conocer la arquitectura del ordenador, depende de la máquina, no se puede introducir comentarios y el conjunto de instrucciones es reducido. Ese es el problema del lenguaje de máquina, ¿sí? Sin embargo, desde ahí se desarrollaban los programas. Ahora ya con los intérpretes que tenemos, con los compiladores que tenemos, pues ya no necesitamos escribir lenguaje de máquina, sino escribir un lenguaje estructurado que lo interpreta la máquina, lo transforma en su lenguaje que ella entiende, un lenguaje de máquina o un lenguaje estructurado por mnemotécnicos, y esto es lenguaje ensamblador, y que permite el desarrollo y control tanto de los hardwares como del software o las comunicaciones. El lenguaje ensamblador, entonces, cada instrucción en ensamblador se corresponde con una instrucción en el lenguaje de máquina a la que luego será traducida. Cada procesador posee su propio lenguaje ensamblador. No es necesario que el programador conozca la arquitectura del ordenador. El código de operación es una palabra en pocas letras. Add move, por ejemplo, add de agregar, move de mover, ¿sí? Direcciones de memoria y operandos que se pueden escribir en forma de identificadores. Se pueden incluir comentarios. Ahora, los lenguajes de alto nivel se aproximan al lenguaje real, al lenguaje humano. Cada instrucción se corresponde con varias instrucciones de máquina. No depende de la arquitectura de la máquina, son menos eficientes. Los ejemplos que tenemos es el Fortran, COBOL, C, C++, MATLAB, etc. C#, por ejemplo. Bueno, los traductores de lenguajes, ¿sí? Tenemos programas que traducen un programa de alto nivel a su correspondiente lenguaje de máquina, la clasificación, compilación, y traducen un programa completo, fuente, a un código binario objeto, un programa que puede ser ejecutado directamente por la computadora, ¿sí? Si es de alto nivel, pues obviamente es un lenguaje fuente, no lo entiende el interpretador y lo tiene que traducir.
El programa objeto se almacena en la memoria y puede ser ejecutado sin necesidad de realizar nuevamente la traducción. En el proceso de traducción se destacan errores de escritura en el programa fuente. Intérpretes. Los intérpretes traducen los programas fuente, instrucciones o instrucción a instrucción, instrucción por instrucción. La ejecución se realiza a la vez que la traducción. Y cada vez que se ejecute el programa hay que traducirlo. Esto es, los traductores o intérpretes son lenguajes de programación, son software, no lenguajes, es software de programación que permite tomar las instrucciones, traducirlas al lenguaje de máquina y ejecutarlas en ese momento. Cada vez que se ejecute entonces el programa hay que traducirlo, y la ejecución del programa interpretado es más lenta que los programas compilados. Los programas compilados normalmente son más rápidos, ya que cuando se compilan se transfieren al lenguaje de máquina y se incluyen todos los componentes que requiere, librerías y demás, para que pueda ejecutar lo que tiene que hacer. Las reglas de programación. Hay que planificar el diseño del programa, encapsularlo, ocultamiento de la implementación, reutilizar los programas existentes, no resolver no resolver casos concretos, sino el problema en general, repartir bien la funcionalidad. En una empresa se requiere calcular el salario semanal de cada uno de los obreros que laboran en ella. El salario se obtiene de la siguiente forma: si el obrero trabaja 40 horas o menos, se le paga 20 por hora. Si trabaja más de 40 horas, entonces se le paga 20 por cada una de las primeras 40 horas y 25 por cada una de las horas adicionales a las 40, que serían las horas extras. Esto quiere decir que se le está dando un sobrevalor del 25% al sueldo que se le está dando. Si nosotros queremos trabajar, por ejemplo, el área del cuadrado, sabemos que el área del cuadrado, que es una fórmula aritmética básica, es lado por lado. Si nosotros queremos el área del triángulo, sabemos que tenemos una base, una altura, y tenemos que dividir la base por la altura entre 2 para sacar ese triángulo. Si queremos el área del círculo, ya lo habíamos visto, es pi por radio al cuadrado. Esto es el 3.1416 por el tamaño del radio para sacar el tamaño del círculo y el área. Si queremos ecuaciones de radicales con fracciones, por ejemplo, y igual a 2x al cuadrado más 3x menos 5, eso se calcula dando los datos a las variables y las constantes correspondientes. Hasta aquí esta presentación. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal. Regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos. Bienvenido. Si te es posible, dona. Cualquier donativo es bueno. Recuerda, no hay donativos pequeños. Apoya mi canal.